están mis queridos amigos preciosos, mis niños, mis jovencitos y toda la gente que se está conectando en este momento? Bienvenidos seas nuevamente a nuestro canal Estudios Bíblicos para la Familia. Mi nombre es Mónica Moore y como siempre es una alegría, una bendición muy grande poderles saludar. Espero que se encuentren súper bien. Posiblemente algunos de ustedes están festejando estas fechas de la patria. Espero que lo pasen súper bonito y sobre todo que le podamos agradecer al Señor, porque de Él viene la libertad. Él es el que nos permite tener esos privilegios y Él es el que nos bendice cada día de nuestra vida. Así que este estudio es un estudio muy lindo, es un estudio que se llama En Dios hay libertad. Si tú no te has todavía suscrito a nuestro canal, por favor no te muevas de ahí. Quédate con nosotros y suscríbete a nuestro canal, dale un me gusta a este video cuando lo termines de ver y por favor compártelo también. Esperamos que este video llegue a muchísimas personas. Y sin decir más, pues vamos a comenzar porque ya he orado para que el Señor use este estudio. Y comenzamos con 2 de Corintios 3:17 y dice: porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Alguna vez te has quedado encerrado en algún lugar? Ay, qué feo se siente, ¿verdad? A mí me ha pasado. ¿Qué sentiste tú? ¿Y cómo sentiste cuando por fin pudiste salir de ese lugar? Bueno, ¿qué harías? Imagínate que no pudieras hacer nada de lo que tú quieres hacer. Qué terrible cosa es no tener libertad, ¿verdad que sí? Todos queremos y necesitamos y merecemos ser libres. Y cuando no hay libertad, hay mucha gente que sería capaz de hacer lo que sea para poder tenerla. Algunos serían capaces de dar todo lo que tienen para poder ser libres. El problema es que a veces no entendemos cuál es el verdadero significado de la libertad. ¿Lo sabes tú? Bueno, si no lo sabes, este es el momento que vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué es la libertad? Para empezar, hay diferentes tipos de libertad. Libertad de culto, que significa que tienes derecho a practicar y a creer la fe que tú quieras, la religión que tú quieras. Hay libertad de expresión o libertad de opinión, que es cuando tú puedes decir todo lo que tú quieres, expresar lo que sientes, piensas y opinas sin ningún problema de que alguien te vaya a castigar o te vayan a juzgar. Hay libertad de elección, hay libertad política, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de libertad, pero desde que somos niños necesitamos sentirnos libres para jugar, para correr, para expresarnos, para explorar. En la historia de toda la humanidad podemos ver cómo la gente ha luchado para lograr vivir en libertad. Y es por eso que hoy en nuestros países celebramos a lo grande el Día de la Independencia. Cuando nosotros no tenemos libertad, ese país vive oprimido. Pero cuando como país fuimos libres después de que muchos hombres valientes lucharon por eso, bueno, entonces podemos tener libertad. ¿Y por qué? Porque ser libre es algo sumamente valioso. Pues asimismo, y mucho más importante todavía, mis queridos amigos, es la libertad que Dios quiere darnos a ti y a mí también. Estamos hablando de la libertad espiritual, esa que no todos se dan cuenta de que la necesitan. A la falta de libertad espiritual se le puede confundir con depresión o con ansiedad, con baja autoestima, con el temor a muchas cosas, con problemas de ira, con problemas de celos, con problemas de envidia, con doble personalidad, etcétera, etcétera. La lista puede ser muy larga. Y bueno, hay mucha gente que toma medicamentos y terapias para ser libres
de sus cargas emocionales. Y quiero aclararles una cosa, no hay nada de malo en consultar con un especialista, en acudir a algún terapista. En algunos casos eso puede ayudar mucho realmente, pero pasa que a veces la raíz del problema no es ni físico ni mental, es espiritual. Y muy pocos se dan cuenta de eso. Entonces la gran noticia es que Jesús desea darnos libertad que nuestra alma necesita. Esa libertad que todos anhelamos, que todos necesitamos, Él es el que nos la quiere dar. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, el pago de no tener libertad es algo terrible, pero el Señor Jesucristo pagó el precio por nuestra libertad y fue un costo altísimo que ni siquiera siendo el más millonario de este planeta podríamos jamás llegar a pagarlo. Pero Dios nos amó tanto que Él se hizo como nosotros, mandando a su único Hijo Jesucristo para que creyendo en Él podamos ser libres de nuestros pecados que conducen a la muerte, que conducen a la desesperación, que conducen a una vida miserable. Y el Señor Jesús nos quiere dar la libertad. Voluntariamente se entregó por nosotros, derramó su sangre preciosa y al morir, al tercer día, Él resucitó, venció la muerte. Y de esa manera venció sobre el pecado y Satanás que nos tenían esclavizados, anulando el acto de culpabilidad que había contra nosotros que nos condenaba. Los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz para darnos verdadera libertad. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Entonces, tener o no tener esa libertad puede afectar toda nuestra manera de vivir y nuestra eternidad sobre todas las cosas. Por eso la libertad espiritual es la más importante de todas y la más costosa de todas también, que solamente Jesús puede pagar. Bueno, por cierto, les recomiendo un estudio que hicimos aquí en nuestro canal hace algunas semanas que se llama El loco de las tumbas, porque ese habla de alguien que estaba completamente esclavizado por fuerzas demoníacas y Jesucristo lo hizo libre, así que no se lo pierdan. Y bueno, entonces, ¿qué significa ser libre? Bueno, pues ser libre no es hacer lo que se nos da la gana. Fíjense qué interesante, Ser libre en el sentido espiritual significa tener una comunicación y una profunda relación con Dios, una verdadera relación con nuestro Creador. Significa que hemos sido restaurados en nuestra esencia y que podemos cumplir el verdadero propósito de nuestra vida y podemos vivir de acuerdo con su voluntad. Seremos capaces de tomar buenas decisiones y sabemos que nuestra vida ya no es nuestra, ya no nos pertenece, sino aquel que nos ha creado para darles gloria a Él. Y eso es algo que de ninguna manera podríamos hacer por nosotros mismos nunca, ni por nuestro propio esfuerzo jamás. Pero sí debemos de buscar y desear tener esa libertad buscando a Dios. ¿Cómo puedes saber que no eres libre? Tal vez alguien escucha esto y dice, bueno, está muy interesante, pero ¿cómo puedo saber si yo ya soy libre o si yo todavía no soy libre? Bueno, si te dominan deseos que van contra la voluntad de Dios, si cuando te portas mal, cuando pecas, justificas tu forma de haberte comportado o tu manera equivocada de vivir, si no puedes evitar nunca hacer lo malo, o si solamente te importa cumplir con tu religión, te crees superior a todos los demás porque tienes una religión y guardar apariencias, entonces, ¿sabes qué? Déjame decirte que no somos libres, porque todas esas cosas nos estorban para cumplir la voluntad de Dios en nosotros. Entonces nos damos cuenta de que la vida sin Cristo
es como una ilusión óptica. ¿Sí sabes lo que es una ilusión óptica? Bueno, es como cuando vas en la carretera o cuando vas en el desierto y dicen que a lo lejos parece como que ves agua, pero cuando te acercas te das cuenta de que no hay nada de agua. Así es a veces la vida sin Cristo. Pecar y hacer lo que tú quieras sin que haya consecuencias es una falsa libertad, porque a la larga no te va a hacer feliz, a la larga te va a tener más esclavizado de lo que te puedes imaginar. Jamás va a poder satisfacer tu corazón y además es imposible porque todo lo que hacemos en nuestra vida tiene consecuencias. Es imposible vivir, pecar y pensar que ahí no pasa nada, que al cabo nadie se dio cuenta. Es imposible porque todo en nuestra vida traerá consecuencias. Vivir así es ser esclavo de tus propios deseos, es terminar enfermo, frustrado, a veces hasta en la cárcel, desgraciadamente, y sobre todo muy lejos de Dios para toda la eternidad. Qué terrible, ¿verdad que sí? ¿Eso te parece que es una verdadera libertad? Bueno, por supuesto que no. Por eso Jesús les dijo: miren, de verdad les digo, aquel que se la pasa pecando es esclavo del pecado. Y un esclavo no se queda para siempre con una familia, pero un hijo pertenece ahí para siempre. Así que si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Juan 8, 34 al 36. La libertad espiritual nos permite servir a Dios, hacer esas buenas obras que Él preparó de antemano para que camináramos en ellas, y no por obligación, sino por nuestro amor y gratitud para con Él. ¿Qué aprendemos hoy de todo esto entonces? Ser libre espiritualmente es tener la capacidad de vivir voluntariamente para agradar a Dios. Cuando le entregamos nuestra vida, nuestro corazón y caminamos con Él, mis queridas familias, conociendo su voluntad a través de su palabra y caminando de su mano todos los días, entonces Él nos hace libres. Algunos cambian inmediatamente y después de creer en Jesús, y para otros el proceso es un poco más pausado, es poco a poco. Pero las cosas que antes nos controlaban, las ganas de pecar, el decir mentiras, hablar mal de los demás, tener envidia o tener celos, ser egoístas, etc. Y esos vicios a veces que la gente llega a agarrar, películas, chistes groseros, que creíamos que los necesitábamos para ser felices, pues no, nos damos cuenta que no necesitamos nada de esas cosas. En Dios somos libres. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, Jesús había estado ayunando 40 días. Él anhelaba tener comunión muy cerca con Dios, con su Padre Celestial, porque sabía que tenía una misión que cumplir. Pero el diablo vino a tentarle y le ofreció cosas que parecían muy agradables de obtener. Lo tentaba diciéndole partes de la Biblia, de la misma Biblia, imagínate. O sea, eso quiere decir que el diablo también se sabe la Biblia y que también la puede usar para su conveniencia. Aunque esto sería otro estudio muy interesante. Jesús rechazó con autoridad cada una de esas tentaciones de Satanás y lo hizo con la misma palabra de Dios. Entonces, él no era esclavo de sus deseos, ni siquiera porque tenía hambre. Imagínense el hambre que tendría. Y era justo que él comiera algo y Satanás lo tentó con eso, pero ni aún así cayó en la tentación para poder agradar a su Padre. Jesús era libre, él no caía en las tentaciones y por eso no se dejó dominar por nada que pudiera estorbar su relación con el Padre. Dice la Biblia que cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. Lucas 4:13. ¿Cómo puedo ser libre en mi propia vida? Solo a través del poder del Espíritu Santo, mis queridos amigos y niños, es que podemos ser libres. Cuando hemos creído y hemos decidido ser obedientes a Jesús, es
cuando podemos ser libres del pecado. Así es como llega la libertad de Dios a nuestra vida. Entonces tenemos su increíble poder para rechazar esas tentaciones que ofenden a Dios, esas cosas que el mundo cree que te dan libertad y felicidad, pero que nosotros ya no las necesitamos. Y aquí hay una cosa maravillosa: somos felices haciendo la voluntad de Dios. Todos podemos tener gozo y alegría y paz, seguridad y confianza en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Descubrimos que la libertad en Dios nos protege de muchos peligros. Sean libres, pero sin usar la libertad como ocasión para pecar, sino sírvanse por amor unos a otros. Gálatas 5:13. Esto nos deja muy claro que la verdadera libertad no es poder pecar sin consecuencias. Es la capacidad que adquirimos al caminar con Jesús para vivir de una manera que trae gloria a su nombre, que trae beneficio a los demás. La verdadera libertad la encontramos al tener una relación con Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo. La obediencia a Dios es básica, nunca olvides eso. Si quieres ser libre en Dios, tienes que ser obediente. No podemos decir, Dios ya me perdonó y Dios ya me salvó y lo amo tanto, pero bueno, yo voy a pecar de todas maneras, Dios me perdona. No, hay cosas que debemos entregarle a Dios en obediencia. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, dijo Jesús, serán de veras mis discípulos. Entonces conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Juan 8:31. Así que después de la fe, la obediencia a su palabra es lo más importante. Y lo más hermoso es que cuando Dios nos hace libres, podemos dar a otros y a nosotros mismos también el perdón. Porque a veces somos esclavos de no perdonarnos a nosotros mismos, pero el Señor nos hace libres de eso. Y también esas cosas feas que hicimos antes, o esas cosas feas que te hicieron a ti y te lastimaron tanto tu corazón, no tienen más poder sobre ti. ¿No es maravilloso? Así que si aún no conoces a Jesús, el primer paso es que te entregues a Él, que te arrepientas de todos tus pecados y acéptalo como tu Señor, tu Salvador y tu Libertador. Y entonces sé obediente a su palabra, orando y sirviendo a los demás para honrarle a Él. Todo eso junto produce una relación profunda con Dios y es lo que trae a nosotros gozo y libertad espiritual. En Dios hay libertad y cuando la vives descubres cuál es tu propósito para vivir. ¿No es maravilloso? Manténganse firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no vuelvan a la esclavitud. Gálatas 5:1. Vamos a orar. Cierra tus ojitos y dile: querido Dios, gracias por este estudio tan hermoso, Señor. Gracias por hacerme libre, Señor, cuando yo creí en ti. Y te pido que me ayudes a caminar en esa libertad y cuidar de esa salvación que tú me has dado, Señor, a no regresar a la esclavitud de antes en mi vida. Y Padre, también te pedimos en este momento por aquellos que no te conocen, que puedan entregar su corazón a Jesús y conocer esa libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Los amo muchísimo, muchísimo a todos ustedes. Les mando besos, abrazos y muchas bendiciones. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por todos sus comentarios. Y gracias por sus oraciones también. Por favor, apóyennos con oración. Y por favor, manda tus videos también. Si tú quieres salir en uno de nuestros videos, mándanos un video, un saludo desde donde nos estés viendo. Y de verdad, que Dios te bendiga. Gracias por ser parte de nosotros. Nos vemos a la próxima. Bye.
hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Santiago 1:19.